amigos, estamos de regreso, continuamos en el programa y con un tema interesantísimo, sobre todo aquellos pues que somos padres de familia y que incluso hemos visto en nuestros pequeños que tienen algún tipo de rechazo cada vez que se les habla de ir a clases. Estamos hablando de un tema que refiere el miedo de ir al colegio, cómo ayudar a nuestros hijos a superarlo, precisamente es el tema que vamos a tocar el día de hoy y para ello hemos invitado a Joyce Salinas, psicoterapeuta del aprendizaje y el lenguaje, con quien vamos a tocar este interesantísimo tema y además cómo tratarlo para poder sobrellevar esta etapa, que a todos casi, bueno, en algún momento se nos ha pasado, se nos ha presentado, hemos tenido algún temor quizás para poder asistir, pero son muchas las razones, ¿no? Muchas las razones. Un gusto tenerte. Gracias por la invitación. Sí, me encanta compartir estos temas con los papás porque es tan importante, ya nos falta tan poquito para entrar al colegio, son 2 semanas que pasan volando y tenemos que empezar este inicio de adaptación en realidad. Los pequeños que empiezan a partir de los 18 meses a los 24 meses, ya van cumpliendo los 2 años, empezamos como a ir llevándolos al nido, ir incorporándoles estas actividades poco a poco, paulatinamente, mediante un proceso, y cuando los llevamos al nido, y es lo que les pasa a todos los niños, empieza el temor, el miedo a la separación, el miedo a quedarse solos, el miedo a compartir con otras personas que no conocen en realidad. Entonces, esta situación no puede ser de un momento a otro, tiene que ser, por ejemplo, empezar una horita, ir con la mamá, llevarlo y estar la mamá presente, compartiendo con los demás amigos, ir incorporando. No de golpe, entonces, para que no cause una sensación de trauma que después ya no quieren ir al colegio, ya los viste, sienten que va a ir al colegio y se ponen a llorar, empiezan a hacer la pataleta, empiezan a gritar, a pegarse más a la mamá y no quieren que nada los despegue. Entonces no, para evitar esta situación que es un poco traumática, que después claro nos olvidamos, pero en ese momento no es bueno para su salud, ni psicológica ni emocional de los niños, ¿no? Entonces es bueno poco a poco. Entonces este temor se va dando a medida que el niño va interactuando con la profesora, va sintiendo, conociéndola. Claro, va sintiendo que hay un vínculo, va sintiendo que tiene compañeros, amiguitos que cumplen lo mismo, que se sientan todos, que después cantan y poco a poco la mamá se va alejando. Ese poco a poco puede ser un día, lo llevas 1 hora, al día siguiente lo llevas 2 horas y tú como que vas distanciándote del niño. Luego también puede ser que poco a poco te vas alejando, le dices, mira, te voy a esperar aquí en la puerta, no te preocupes, yo te voy a recoger, yo siempre voy a estar aquí para que cuando tú salgas yo te abrazo, ya sea la mamá, el papá, quien lo cuide, quien cuide al niño, quien lo recoja, comentarle esto, ¿no? Para que no sienta esa sensación de abandono. La sensación que los niños tienen, porque todavía están pasando de ese lapso de ser bebés a ser ya niños, es un abandono, pero este abandono se tiene que ir pasando con la medida que los papás les damos seguridad a nuestros hijos. Esto pasa mucho y nos pasa a nosotros también como padres, ¿no? Sí, a veces a nosotros es a quienes no queremos desprendernos de nuestros hijos, sobre todo en esta primera etapa escolar, ¿no? Cuando quizás los hemos tenido en casa, hemos estado compartiendo juntos, toca la escolarización a partir de los 3 años, algunos pues ya desde el nido, como has indicado, van dejando por el mismo momento que quizás están pasando las familias que tienen que trabajar y bueno, los 2 padres a veces pues tienen que afrontar este tipo de situaciones, pero en el caso de aquellos pequeños que van a la etapa escolarizada de 3 años, pues aquí la cosa se complica, no solo por el tema del niño que no conoce este nuevo mundo, sino también del papá, ¿no? ¿A dónde se va a enfrentar mi hijo? No se me va. Los papás también tenemos miedo de dejarlos, qué le va a pasar, si se cae, si la Miss lo atiende, si le abre la lonchera. Entonces, lo que yo recomiendo para los papis es confiar. Confía en el lugar donde lo estás poniendo porque por algo lo estás inscribiendo en ese lugar. De repente te lo recomendaron, de repente tú sentiste que tienen todas las características adecuadas para que tu hijo esté ahí, de repente sientes que son abiertos y te van a comunicar todo lo que le pase a tu niño. Entonces,
todas esas buenas capacidades y esa potencialización que tienen los centros ahora, que comunican mucho, que hay cámaras a veces, que a veces te dan fotos para que tú te sientas tranquila. Entonces los papás nos sentimos ya sin ese temor de dejar a mi hijito, y principalmente si es el primogénito, peor aún, ¿no? La sensación es más de despegue total, y a veces nos quedamos pensando cómo le estará yendo. Pero nosotros hay que influenciar y hay que tratar de que los niños estén tranquilos para que nosotros también estemos tranquilos, no generar en nosotros ansiedad para que ellos tampoco no se sientan ansiosos, porque todos nosotros se lo transmitimos. Claro, lo perciben fácilmente, ¿no? Si ellos ven temor en ti, preocupación, desconfianza, quizás al dejarla a la docente, al niño, pues pasa de que los niños perciben y de ahí se te pegan y no quieren... Y se ponen a llorar. Exacto, y empieza el berrinche, ¿no? La cara de la mamá tiene que ser... ¿Cómo controlar esta situación en ese momento? Claro, en ese momento, por ejemplo, la mamá no puede irse de golpe, porque ese berrinche significa no te estoy haciendo caso y son tus emociones, ¿no? La mamá tiene que abrazarlo y decirle, no te preocupes, yo me voy a quedar contigo y vamos a seguir jugando en el jardín para que se le pase la sensación de que te voy a dejar, ¿no? Poco a poco vamos jugando hasta que el niño se olvida que está su mamá al costado. Se pone a jugar con los otros niños y la mamá como que se va alejando, ¿no? Cada vez un poquito más lejos. Ahora, este proceso no es en un día, ¿no? Este proceso es una semana completa. Hasta entonces, veces el colegio debería permitir esta semana donde el padre se puede integrar de alguna forma e ir soltando a su niño en esta etapa de escolarización, porque a veces sucede de que inician las labores escolares, digamos, el 3, 4 de marzo y ese día te dicen, no, se cierra la puerta. Y a veces te dejan así en esa sensación del que el papá, ¿qué va a pasar con mi hijo? Y en el caso de los pequeños comienzan a llorar y diga, señora, no se preocupe, porque a veces te dicen eso, ¿no? Te dicen, señora, no se preocupe, acá nosotros nos encargamos, ¿no? Claro, pero lo que yo recomiendo, por ejemplo, duele, es cuando el niño, sí, cuando recién estén empezando la etapa escolar. Esto yo recomiendo cuando esté empezando, o sea, 2 años o de repente 3 años. Tiene que ser poco a poco, con un proceso, no puede ser de golpe. Después los niños empiezan a no dormir, tener pesadillas en la noche, aferrarse más a los papás, sentir que van a llorar y esa va a ser la respuesta para llevártelo. No, tampoco esa es la idea. La idea es que se va adaptando y ese es el nivel de adaptación que tienen generalmente la mayoría de los kinders, ¿no? Que tienen este nivel de adaptación y este proceso de adaptación que empieza desde que son pequeñitos. Cuando la profesora va observando que el niño ya está más seguro, el niño ya a su mamá la mira un rato, sigue jugando con los demás amigos, llora pero por momentos, entonces ya la profesora dice, ya, aquí quedó la mamá, la faceta de mamá, ve tranquila a trabajar, a hacer tus cosas porque tu niño ya se adaptó, no del todo porque es un proceso, demora un tiempo, pero ya está llorando poco, ya se está incluyendo en el grupo, ya está jugando con los demás, ya siente que la Miss también es un vínculo muy fuerte que tiene, que genera confianza al niño y a la mamá. Entonces aquí ya el miedo es cada vez más corto, ¿no? Entonces ya el proceso es adecuado y todo el año le va a ir súper bien. En el caso, por ejemplo, de los niños que son un poquito más grandes, sí, a partir de los 5 o 6 años que empiezan la primaria, el miedo empieza a generarse de repente la primera semana, los 3 primeros días. Quizás es un colegio nuevo, están empezando el colegio grande, salieron del jardín que era pequeñito, al colegio grande, el patio grande, otra Miss, otros profesores, otros compañeros. Entonces, este proceso al principio es natural. Que tengan miedo, temor, es normal. Pero ya a medida que van pasando los días, este miedo tiene que cambiar, tiene que sentirse seguro, van contentos, se dan cuenta que es parecido al jardín, solo que es un poquito más grande. Los papás les dicen, pero tienes más espacio para jugar, pero tienes más amigos para compartir. Entonces, todo lo positivo mientras el niño está yendo al colegio. Ahora, ¿cuándo empieza el miedo a ser tipo fobia escolar? Cuando después de una semana de adaptación, pasa la siguiente semana, 2 semanas más, continúa con ese miedo. Ahí sí podemos identificar que hay un problema mayor. Ahí sí hay un problema mayor. Y si a mediados de todo el año, a medio año, no quiere ir al colegio, también es un problema que tenemos que como padres sentir que es realidad.
Cuando los niños tienen miedo, hay que hacer valer ese miedo. No es que, ay, tienes miedo, pero se te va a pasar. No tomarlo a la ligera, porque después cuando son grandes empieza la ansiedad o la frustración a situaciones que no la pudieron llegar a cumplir, ¿no? Entonces lo que hay que hacer como papás en este caso es identificar el miedo, preguntarles. Yo les aconsejo a los papis que están en casa de repente poder jugar a la escuelita. ¿Miedo a qué tienes? Porque no te van a decir miedo a qué. Papá, tengo miedo a esto, no. Los niños no pero jugando sí van a sacar ese miedo. De repente tienen miedo a los compañeros de clase, de repente tienen miedo a la miss, de repente tienen miedo al ambiente muy grande. Identificar el miedo. Entonces, una vez que se identifica el miedo, se puede resolver la dificultad de una forma que uno puede comunicarse con la tutora. De repente también puedes conversar con tu hijito, darle pensamientos positivos, situaciones adecuadas para que resuelva él solo también. Claro. Entonces, de esa forma podemos los papás guiar y validar ese miedo también, no ocultar el miedo ni sobrepasarlo, ni decir... veces se intenta sobrepasar, no, o sea, como un parche, ¿no? Pero esto es parte del desarrollo de un niño y de alguna forma más bien este tipo de experiencias, si no se llegan a subsanar, pueden crear pues ya serios traumas más adelante, incluso con el tema de su autoestima. Claro, ¿y cuáles son, por ejemplo, los síntomas que generan y que tú te das cuenta de que mi hijo está sintiendo miedo al colegio? Los síntomas psicológicos, por ejemplo, ansiedad, estrés, sensación de pánico. Al colegio empieza a entrarle como que en el caso de los síntomas físicos, dolor de cabeza, dolor de estómago, mareos, náuseas. ¿Se llega a todo ese tipo de sí les llega a dar el miedo tan profundo que en realidad ya necesitan de cierto tratamiento psicológico o de repente identificar el miedo y trabajar sobre ese miedo que tienen, ¿no? Claro, porque ya no se trata de un miedo que se pueda trabajar con papá, con los consejos que nos acabas de dar, sino ya tendríamos que empezar a ir a los especialistas en caso de que pasen pues este tipo de situaciones, y es que quizás también podrían estar sucediendo algunas situaciones de bullying, otros temas, ¿no? Claro, como tú me comentas, sí, puede ir más allá de la situación. En el caso de niños ya más grandecitos, o sea, tercero, cuarto, quinto de primaria, puede ser esta situación que esté pasando y los niños no saben cómo comunicar. Entonces empiezan con esta sensación física que no es por enfermedad, sino es porque le tienen pánico al colegio. Entonces puede ser porque de repente en el colegio, como tú me dices, lo están atacando. En el colegio de repente hay una dificultad en el aprendizaje que él se siente que no la puede superar, se siente ridicularizado en el colegio, siente que lo están maltratando o siente que de repente esa dificultad en el aprendizaje no la puede superar. Entonces, algo que a ellos yo no quiero, y lo rechazan del todo, ¿no? Pero a veces los niños es un poco difícil que te expliquen por qué no quieres. Y la pregunta, ¿por qué no quieres? Es muy directa. Para un niño una pregunta así no te la va a decir tal cual, claro, a menos que tenga ciertas capacidades para poder comunicar, ¿no? Que todavía esas van avanzando a medida que crecen. Pero lo que sí puedes hacer es indagar. Preguntarle a la profesora, preguntar en el departamento psicológico a ver si pueden conversar con tu niño, observar y observarlo en situaciones sociales con los niños de su clase, de repente invitarlos a sus mejores amigos, tratar de que comparta, que socialice con los niños. Los niños cuando tienen amigos, grupos, se sienten contentos, van al colegio, les gusta mucho estar en esa relación social porque se divierten, ¿no? La idea es que se diviertan, que aprendan, pero que les guste ese aprendizaje, que sea muy dinámico, muy abierto, que tengan mucho cariño a la profesora, que la profesora sea amorosa, que los abrace, que sientan que la profesora es como si fuera su mamá en el colegio. Porque eso es muy importante, el apego es muy importante, el amor es muy importante, y el amor se tiene que seguir cultivando en el colegio. El amor a los amigos, el amor a la profesora, el amor al lugar en donde estás también para poder cuidarlo, ¿no? Entonces eso es esencial en estos casos. Bien, y en todas estas etapas que has mencionado, ¿cuál es la que genera mayores temores? ¿Es la iniciación? En realidad la iniciación es un proceso que
que se va adaptando, ¿no? Porque es una adaptación a algo nuevo. En la primaria, las dificultades que se presentan generan una dificultad, pero es que pasa. No va a ser una dificultad de un temor que va a durar siempre. Esto pasa, es algo transitorio, ¿no? Se tiene que apoyar, sí, se tiene que ver la forma, sí, no se puede dejar tomar a la ligera. En la secundaria, la sensación o el miedo o el pánico al colegio marca mucho, marca esta sensación, porque ya supuestamente un niño tiene un poquito más de herramientas para defenderse, pero si no las tiene, igual es necesario atenderlo de la misma forma que en cualquiera de los, antes, al mediado o al final de ese proceso, ¿no? Porque marca tanto en que sea rechazado en la secundaria, en que no le vaya bien en los cursos, porque después hay un fracaso escolar. Y a veces también este fracaso escolar provoca el miedo al colegio. Claro, ¿no? Fracaso, por ejemplo, en algún curso, no quiero ir, me van a tomar examen, no, me enfermé, ¿no? Es la excusa para no ir, la clásica, no voy a ir porque me enfermé. Pero si esto dura y perdura en el transcurso de bastantes meses, es que la situación ya se está haciendo un poquito más grande, ¿no? Porque uno puede tomarlo como, no me gusta ese curso, pero lo demás en el colegio me va súper bien, ¿no? Soy sociable, me encanta el lenguaje, me encanta participar, me encanta la música, el teatro, entonces ese curso lo voy a tener que ir llevando poco a poco, voy a tener que tener ayuda, pero eso no es tan fuerte, no queda tan perenne en el adolescente, ¿no? Entonces el adolescente que está con bastantes cambios hormonales, bastantes cambios de carácter, esta sensación es necesario sí o sí apoyo de especialistas, ¿no? Porque ya le marca un fracaso escolar repetitivo. Le baja la autoestima, siente que no puede lograrlo, siente que no lo va a lograr nunca, lo desmotiva, lo frustra, lo estresa. Hay muchas situaciones psicológicas, emocionales que le afectan. Y lo peor es que lo vayan a marcar, ¿no? De por vida. Bien, nos dicen que ya nos tenemos que ir a la pausa. Gracias por estos consejos. ¿Dónde te podemos ubicar? Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Como siempre pueden visitar mi página web www.joyterapiasdeaprendizaje-y-lenguaje.com. También mi página de Facebook, Joy Salinas Psicoterapeuta, o al celular 99213-7779. Bien amigos, vamos a irnos al corte publicitario. En breve regresamos.